Llevábamos atrapados en el ascensor lo que pareció una eternidad, quizá 40 minutos. Fue tanto tiempo que incluso empecé a pensar en cuáles serían mis últimas palabras. Intenté llamar a mi novia, Isabelle, varias veces, pero siempre saltaba el contestador. Seguí intentándolo hasta que finalmente se me apagó el móvil. Entonces, solo unos minutos después, oí su voz. Venía del móvil de otro chico, atrapado aquí conmigo. La voz de Isabelle, tranquila y reconfortante, llenó el pequeño espacio, y todos pudieron oírla. No tengas miedo, Julian. Pulsa todos los botones del suelo. El equipo de mantenimiento ya está de camino. Su voz se oía muy clara por el altavoz. Salgo de la oficina ahora mismo. Me verás en cuanto salgas. Esa voz resonó en el ascensor, pero también me golpeó en el pecho con un ruido sordo, como si algo se hubiera roto de repente. Miré mi teléfono, con la pantalla completamente negra, y sentí una opresión en el estómago, el mismo número al que yo no había podido llamar, él lo había hecho al instante. No tuve ni un segundo para asimilar lo que eso significaba antes de oír al chico, Julian, hablarle. Su voz estaba quebrada por las lágrimas. Isabelle, tengo mucho miedo. Voy a morir. Solo tengo 22 años. Estaba claramente aterrorizado. No quiero morir. Todavía quiero casarme contigo, ser tu esposo. Julian temblaba tanto que ni siquiera podía sostener el teléfono, por eso estaba en altavoz. Estaba encorvado en el suelo, desahogándose por completo. Por teléfono, oí claramente cómo Isabelle respiraba hondo, seguida del sonido de sus pasos rápidos, probablemente corriendo. Debía de estar muy preocupada. Después, todos oímos sus órdenes, diciéndole a su asistente que enviara a todos los servicios de emergencia posibles al edificio, mantenimiento, bomberos, incluso una ambulancia. Tras poner todo eso en marcha, Isabelle no olvidó consolar al joven. ¡Qué tonto eres, Julian! No digas esas cosas. Vas a vivir una vida muy, muy larga. Estoy aquí. No tengas miedo. Alguien te sacará de aquí pronto. Estoy aquí, así que no se preocupen. Su voz era tan firme y fuerte que pareció tranquilizar un poco a los demás pasajeros atrapados. Todos se relajaron visiblemente. Todos menos yo. Empecé a temblar, un temblor incontrolable, y me ardían los ojos. Llevaba 5 años con Isabelle, y durante todo ese tiempo siempre había sido, en mi opinión, la novia perfecta. Siempre se cuidaba de mantener una distancia prudente con otros hombres. Tenía, lo que yo llamaría, límites impecables. Incluso mi mejor amigo Sam, que tiene estándares altísimos para las mujeres, tuvo que admitir que Isabelle era una persona realmente buena. Como su novio, siempre me había sentido completamente seguro en nuestra relación. Pero entre su extraño comportamiento últimamente y ahora esta llamada, creo que empezaba a comprender la situación. El amor que sentía por mí era real. Lo creía, pero supongo que el hecho de que ya no me quiera también es cierto. Me mordí la lengua con fuerza, obligándome a quedarme callado y no interrumpir ese momento extrañamente tierno, luchando contra el impulso de gritarle por hipócrita. El hombre que estaba a mi derecha notó que no estaba bien. Me preguntó en voz baja si tenía miedo. Simplemente negué con la cabeza, sin darme cuenta de que probablemente mi rostro estaba pálido como un fantasma. Debí de tener un aspecto visiblemente débil. El hombre supuso que estaba aterrada por la situación y puso su mano sobre la mía, que se aferraba a la barandilla. También pareció darse cuenta de que mi teléfono se había quedado sin batería y no podía llamar a mi familia. Sacó una batería externa de su bolso y me la ofreció. Cuando me quedé mirándolo sin cogerlo, procedió a conectar mi teléfono él mismo. Toma, dijo, por si acaso. Sabía perfectamente a qué se refería. Si ocurría lo peor, al menos podría hacer una última llamada para despedirme. El teléfono no se encendió de inmediato. Mi atención volvió al hombre que hablaba por teléfono con Isabel. Julián. Debe ser el Julián del que Isabel me habló hace apenas unos días. Esa noche, llegué a casa del trabajo y encontré a Isabel en el balcón, hablando por teléfono. Al acercarme, la oí decir con tono molesto, «Papá, deja de organizarme esas citas a ciegas, y eso incluye a Julian».
Para mí es como un hermano pequeño. Esa noche, sentí una punzada de lástima por ella, al pensar en toda la presión que tenía por nuestra relación, incluso desafiando a su familia para estar conmigo, un chico al que no aprobaban. El Julian que tenía delante debía de ser el yerno predilecto de la familia Roth. Todo lo que llevaba puesto, de pies a cabeza, era claramente de una marca de diseño de alta gama. Desde su corte de pelo hasta sus caros zapatos de piel, desprendía el aire de alguien que había sido mimado toda su vida. Él no era como yo, un chico estudioso de un pueblo pequeño que solo había tenido la oportunidad de codearse con una familia adinerada como los Roth gracias al apoyo de mi familia y a mi propio esfuerzo. De repente, el ascensor dio un violento bandazo. Luego volvió a caer. Todos los que estaban dentro gritaron aterrorizados. Por suerte, no se desplomó hasta el fondo. Se detuvo alrededor del 8º piso. A todos nos latía el corazón con fuerza, a punto de salírnoslo del pecho. Además de Julian y yo, había una pareja y otra pareja que no conocía. El ascensor por fin se había detenido, pero todos sabíamos que era algo pasajero. Esta era la segunda vez que se caía desde que nos quedamos atrapados. Después de que el ascensor fallara por primera vez en el piso 15, la administración del edificio llegó rápidamente e intentó abrir la puerta a la fuerza. Pero justo cuando lo estaban haciendo, el ascensor cayó repentinamente del piso 15 a algún punto entre el 12º y el 13º. Las personas que hasta entonces habían estado relativamente tranquilas ahora estaban realmente presas del pánico. La situación era demasiado peligrosa para que el personal de mantenimiento pudiera rescatarnos. Tuvimos que esperar al equipo profesional de rescate de ascensores y a los bomberos. Tras esa segunda bajada, la gente fuera del ascensor también estaba nerviosa. Al otro lado del teléfono, Isabelle oyó el alboroto, y yo pude oír cómo pisaba el acelerador a fondo. Parecía que se saltaba varios semáforos en rojo. Incluso pude oír el temblor en su voz mientras intentaba calmar a un Julian que sollozaba. Julian, no tengas miedo. Ya casi llego. Espérame, ¿sí? Julian había perdido completamente el control. No paraba de llorar. Isabelle, sálvame. Isabelle, sálvame. La pareja en el ascensor se abrazó con fuerza. El hombre a mi lado me apretó la mano y se acercó un poco más, como buscando consuelo. La mujer que estaba sola vio a Julian aún agachado en el suelo y, tras pensarlo un momento, lo ayudó a levantarse. Es peligroso agacharse, dijo. Es más seguro flexionar ligeramente las rodillas y sujetarse a la barandilla. Por un momento, nadie dijo una palabra. Estábamos todos tensos, asustados y aterrorizados. La pareja empezó a grabar las últimas palabras en sus teléfonos. El hombre a mi lado tecleaba furiosamente en el suyo. La mujer que sostenía a Julian no podía teclear, así que empezó a llamar a sus familiares uno por uno. El hombre vio que por fin había encendido mi teléfono, pero que yo no estaba haciendo nada. Con cautela, me preguntó si necesitaba ayuda. Le sonreí agradecida y estuve a punto de negar con la cabeza, pero no quise rechazar la amabilidad de un desconocido. Antes de que pudiera hablar, oí a Julian preguntar de nuevo por teléfono, Isabelle, si salgo vivo de esta, ¿te casarás conmigo? Con el apoyo de la mujer, Julian pareció recomponerse un poco. Debió de pensar que era la oportunidad perfecta para que Isabelle se diera cuenta de lo importante que era para ella. Si algo le sucediera, ¿no se arrepentiría de haber rechazado la alianza matrimonial? Julian quería una respuesta de Isabelle. Todos guardaron silencio, como si esperáramos la respuesta al otro lado de la línea. Solo yo abría mi historial de llamadas con mano temblorosa. Tenía los ojos tan nublados por las lágrimas que seguía pulsando el botón equivocado, incapaz de marcar. Me dolía el pecho, como si una mano gigante me lo apretara. Por fin conseguí marcar el número que tenía guardado como el de mi amor. Cuando Julian no obtuvo respuesta inmediata de Isabelle, alzó la voz y su tono se volvió quejumbroso. Isabelle, ni siquiera te casarás conmigo si estoy a punto de morir. Si es así, entonces ni te molestes en venir a salvarme. Déjame caer con este ascensor y morir. Estaba teniendo una rabieta tremenda, gritando improperios. Mi teléfono seguía marcando. Se cortó la llamada automáticamente. Nadie respondió. Entonces, desde el teléfono de Julian, oí la respuesta de Isabelle. De acuerdo.
En ese instante, abrí los ojos de golpe. Creí oír algo romperse. No podía respirar. Comencé a jadear. El hombre que estaba pegado a mí notó que algo andaba mal. Incluso tuvo la fugaz idea de que mi extraño comportamiento estaba relacionado con la mujer del teléfono de Julian, pero enseguida lo descartó, reprochándose a sí mismo por ver demasiada televisión. El hombre me dio unas palmaditas suaves en la espalda, intentando calmarme. Pero yo no sabía qué me estaba pasando. Sentí como si mi mayor apoyo se hubiera derrumbado por completo. Solo podía oír esa palabra, vale, resonando en mi cabeza. Isabelle se iba a casar con Julian. Julián iba a casarse con Isabelle. ¿Y yo qué? ¿Debía abofetear a Julián y exigirle que me dijera qué demonios pasaba con Isabelle? ¿O debía gritarle a Julián, llamándolo rompehogares sin vergüenza por interponerse entre nosotros? ¿Escupirle a Isabelle por infiel, romper con ella y decirles que eran el uno para el otro? Antes creía que era capaz de superar las cosas. Recuerdo presumir ante mis compañeros de piso en la universidad, hinchando el pecho y declarando, si mi novia me engaña, le daré unas cuantas bofetadas y la mandaré a paseo. Quita esa basura de encima. Aún hoy puedo verme de joven, tan ingenua y a la vez tan ridículamente segura de mí misma. ¿Cómo es posible que ahora, ante la repentina traición de Isabelle, me quedara paralizada, completamente incapaz de pensar? Abrí la boca, queriendo decir algo, pero tenía la garganta tan irritada que no pude articular palabra. Así se siente ser traicionado por la persona más cercana. Barra diagonal por dentro, rugía, una ola de emociones me inundaba, pero por fuera mi rostro era una máscara impasible. Solo el hombre a mi lado notó que algo andaba muy mal. Era la primera vez que veía a un hombre frente a él, perfectamente sano, pero que parecía a punto de hacerse añicos. El hombre me apretó la mano con fuerza, ofreciéndome un consuelo silencioso. Cuando Julian oyó a Isabelle decir que se casaría con él, casi saltó de alegría. Por suerte, la mujer que lo sujetaba lo mantuvo firme. Aún así, su movimiento hizo que el ascensor se balanceara. Afortunadamente, no volvió a caer. Julian notó las miradas de resentimiento de los demás, pero no pareció importarle. Seguía embriagado por la alegría de que Isabelle hubiera aceptado casarse con él. Isabelle, una promesa es una promesa. Dijiste que te casarías conmigo. No puedes retractarte, ¿de acuerdo? Isabelle no respondió. Oí un portazo en su coche. Ya debe haber llegado. Llegó rapidísimo. Normalmente se tarda 1 hora en coche desde la sede de la corporación Roth hasta aquí, pero Isabelle llegó en media hora. Debió de estar desesperada. Tan desesperada que no tuvo la lucidez suficiente para contestar mis llamadas. Tan desesperada que incluso olvidó que tenía novio. Estaba tan desesperada que, sin siquiera terminar conmigo, prometió casarse con otro hombre. Al ver el rostro radiante de felicidad de Julian, no pude evitar recordar nuestro 3er año juntos. Mi padre se había enterado de que llevaba 3 años saliendo con Isabelle. Me llamó y me preguntó si tenía planes de casarme. Al fin y al cabo, ya no soy tan joven. La generación mayor siempre parece querer que sus hijos se casen, tengan hijos y formen una familia. Quería disfrutar de unos años más a solas, pero después de hablar con mi padre, se lo comenté a Isabelle en broma. Mi padre dijo que no me estoy haciendo más joven y me preguntó cuándo le iba a dar un nieto al que malcriar. La expresión de Isabelle fue de un pánico que nunca antes había visto. No soy idiota. Al ver su reacción, se me cayó el alma a los pies. Ante mi insistente interrogatorio, Isabelle me soltó una bomba. Era la heredera de la corporación Roth. Me quedé sin palabras, estupefacto. Había conocido a Isabelle en una conferencia de licitaciones del sector. Dijo que fue amor a primera vista y me vigilaba en cada evento del sector donde podíamos coincidir. De alguna manera consiguió mi información de contacto y empezó a cortejarme. Yo era jefe de departamento y ella supervisora. Siempre pensé que estábamos al mismo nivel, iguales, avanzando juntas, y sin embargo, me decía que era heredera de una gran empresa. Sus padres querían prepararla para el éxito, así que la obligaron a ocultar su identidad y a empezar desde abajo en su compañía. Durante toda nuestra relación, Isabelle jamás reveló su verdadera identidad.
Si no le hubiera sacado el tema del matrimonio en broma, ¿me lo habría ocultado para siempre? Si hubiera sabido quién era cuando empezó a cortejarme, jamás le habría dicho que sí. Pero en la vida no hay segundas oportunidades. Ya llevábamos 3 años juntos. 3 años, más de 1000 días y noches. Isabelle y yo estábamos en perfecta sintonía. Teníamos los mismos intereses, nos gustaban las mismas cosas y podíamos leer los pensamientos de la otra con solo una mirada. Teníamos una química increíble. Me había ido adentrando cada vez más en una relación que, desde el principio, se había basado en una mentira. Todavía recuerdo el suspiro de mi padre cuando le conté quién era realmente Isabelle. En aquel entonces no entendía por qué suspiró, pero ahora sí. En nuestro 4º año juntos, Isabelle me contó que sus padres querían que se casara con alguien de una familia de similar estatus social. En nuestro 5º año, la familia Roth empezó a organizarle citas a ciegas. Y hoy, por fin lo entendí. Hay cosas que no se pueden afrontar con optimismo ingenuo. El equipo de rescate está abajo. Tranquilos, que pronto saldréis. Un grito de júbilo resonó desde fuera del ascensor. El conserje estaba al otro lado de la puerta, tranquilizándonos constantemente. Mientras esperábamos el rescate, todos estábamos con el corazón en un puño. Al oír las palabras del gerente, todos suspiramos aliviados. En ese momento, me sentía mareado. No sé si fue la falta de oxígeno en el ascensor o el susto que me dieron Isabelle y Julian. Sentí que iba a desmayarme. El hombre que estaba a mi lado me rodeó con el brazo, sosteniéndome. Le estaba agradecido. Justo cuando sentía que iba a desmayarme, una voz me atravesó como un rayo. Julián, Julián, estoy aquí. No tengas miedo. El equipo de rescate está aquí. Saldrás en un minuto. Esa voz familiar, ese tono preocupado. Era Isabelle. Su voz estaba justo al otro lado de la puerta del ascensor, pero se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Apreté con tanta fuerza el brazo del hombre que estaba a mi lado que seguramente le dolió la muñeca. Pero él no se apartó. En cambio, puso la otra mano sobre mi hombro, intentando consolarme. El equipo de rescate profesional llegó al mismo tiempo que Isabelle. Sacaron su equipo y comenzaron la operación de rescate. Pero la tragedia se desató en un instante. Cuando Julian oyó la voz de Isabelle, se llenó de alegría. Estaba al fondo del ascensor, pero corrió hacia la puerta, golpeándola y gritando, «Isabelle, Isabelle, por fin estás aquí. Te he estado esperando». El ascensor ya estaba peligrosamente atascado en el 8º piso. Los movimientos frenéticos de Julian hicieron que volviera a caer. Milagrosamente, esta vez solo cayó un piso, deteniéndose en el 7º. El personal de mantenimiento, el equipo de rescate y todos los demás que esperaban afuera bajaron corriendo por la escalera de emergencia hasta el 7º piso. Isabelle estaba pálida como la muerte. Estaba tan nerviosa que se arrancó el pañuelo de seda del cuello y lo tiró al suelo. Tenía la mirada fija en las puertas del ascensor. No olvidó tranquilizar suavemente a Julian. «Julian, ¿estás bien? Quédate quieto. No te muevas. Los rescatistas abrirán la puerta enseguida. Pórtate bien y quédate donde estás. Aquí estoy, esperándote. No me voy a ninguna parte». Esta vez, por culpa de la imprudencia de Julian, todos volvieron a rozar la muerte. Todas las miradas en el ascensor se clavaron en él con furia. La pareja no se contuvo. ¿Están locos? Si quieren morir, háganlo en otro sitio, gritó el hombre. Gritas y chillas, pareces un pato agonizante. ¿Por qué no esperas a que salgamos a buscar a tu madre y vuelves a graznar? No te callas nunca. Una gallina poniendo un huevo hace menos ruido que tú. Julián estaba molesto. Se frotó el brazo, con el que se había golpeado al perder el equilibrio. Quiso responderle con brusquedad, pero al ver las miradas de odio de todos en el ascensor, se tragó su ira. En cuanto a mí, mi cuerpo se sentía entumecido. Era como si ya hubiera aceptado la preocupación y el cariño de Isabelle por Julian. Por fin abrieron las puertas del ascensor. Julián, que estaba junto a la puerta, fue el primero en salir. La pareja lo siguió de cerca. Intenté moverme,
pero descubrí que tenía las piernas completamente entumecidas. Le di un suave empujón al hombre que me sostenía, queriendo que pasara primero, pero me sujetó con firmeza y me ayudó a salir despacio. La mujer nos seguía, con las manos cerca de nuestras espaldas como para darnos estabilidad. Afuera, todos rebosaban de alegría por haber sobrevivido. Yo estaba completamente paralizada. Tenía la mirada fija en un punto, sin parpadear. El hombre siguió mi mirada. Julián se aferraba a una hermosa mujer, llorando desconsoladamente. La mujer le daba palmaditas en la espalda con una mano y le acariciaba suavemente el cabello con la otra. Le susurraba algo al oído. Finalmente, mis lágrimas comenzaron a caer, silenciosas y constantes. Una gota, luego dos. Me nublaron la vista. El rostro de Isabelle se fue convirtiendo poco a poco en el de una extraña en mi mente. De repente, a lo lejos, alguien me llamó con ansiedad. Mark. Volví la cabeza. Cuando vi quién era, murmuré, ¿Chloe? ¿Estás aquí? Entonces todo se volvió negro y perdí el conocimiento. Isabelle estaba consolando a Julian cuando de repente oyó que alguien me llamaba. Se quedó en blanco. Levantó la cabeza mecánicamente, buscándome con la mirada. En el instante en que sus ojos se posaron en mí, me vio desplomarme en brazos de otra mujer. Mi rostro estaba terriblemente pálido. Incluso desde lejos, podía ver mis labios resecos y agrietados. Isabelle me observó mientras me bajaban las escaleras como a una muñeca rota, con la mano inerte colgando a mi lado. La escena le partió el corazón. Mark. ¿Qué haces aquí?, susurró Isabelle con los labios temblorosos. Pero nadie pudo responderle. De repente, Isabelle recordó las llamadas que le había hecho. No se atrevió a pensar más. Sentía como si le retorcieran el corazón con un cuchillo, el dolor era tan intenso que no podía respirar. La idea de que estaba a punto de perder algo precioso la llenó de lágrimas. Julian notó el extraño comportamiento de Isabelle y pensó que simplemente estaba reaccionando al estrés de su terrible experiencia. En secreto, se sintió encantado. Nunca imaginó que Isabelle se preocupara tanto por él. Isabelle, ya estoy bien. ¿Ves? Estoy perfectamente. Casémonos cuando volvamos, ¿de acuerdo? Julian levantó la cabeza del abrazo de ella, con una mirada tímida pero cariñosa en el rostro. Isabelle volvió en sí, como si su mente estuviera en blanco. Empujó a Julian con todas sus fuerzas. Desprevenido, Julian cayó al suelo. Isabelle, ¿por qué me empujaste?, gritó incrédulo. Isabelle estaba presa del pánico. Solo veía mi rostro pálido y débil, una imagen que no podía borrar de su mente. Se giró para correr hacia las escaleras. Tenía que ver cómo estaba y tenía que disculparse. Julian se levantó rápidamente del suelo y le bloqueó el paso. Isabelle frunció el ceño, frustrada. Julián, quítate de en medio. Julian no parecía comprender su repentino cambio de actitud y se limitó a negar con la cabeza. Isabelle, me acabas de prometer que te casarías conmigo. ¿Por qué? Al oír la palabra matrimonio, Isabelle se pasó una mano por la cara con exasperación. Julian, solo lo dije porque pensé que estabas a punto de morir. Solo intentaba consolarte para que no murieras con remordimientos. La única persona a la que he amado es Mark. Dicho esto, Isabelle apartó a Julian de un empujón y bajó corriendo las escaleras, dejándolo allí parado, atónito. Todos los presentes habían presenciado la escena completa. Los pocos que habíamos quedado atrapados en el ascensor y sobrevivido intercambiamos una mirada. Acababan de presenciar un drama de lo más intenso. Antes de recobrar la consciencia, el olor antiséptico me indicó que estaba en un hospital. Mi antigua compañera de clase, Chloe, escuchaba mientras un médico explicaba a qué debía prestar atención. De vez en cuando, hacía preguntas, como si debía evitar ciertos alimentos o si podía comer fruta. Chloe siempre fue así de atenta. Desde nuestros días de escuela hasta ahora, siempre me había cuidado como una hermana mayor cariñosa y atenta. Abrí lentamente los ojos y miré hacia las voces. Chloe se dio cuenta enseguida de que estaba despierto. Se apresuró a acercarse a mí, con los ojos llenos de preocupación. Mark, por fin te has despertado.
¿Sientes alguna molestia? Tras preguntarme, hizo que el médico me revisara de nuevo. Solo se tranquilizó cuando el médico confirmó que no había nada grave. El médico me dijo que descansara y salió de la habitación. Chloe se sentó junto a la cama y empezó a pelar una manzana. Mark, lo siento mucho, dijo. Debería haber venido a buscarte antes. No tengas miedo. Ya pasó todo. Chloe solo sabía que yo había estado atrapado en un ascensor en una situación de vida o muerte. Ella no sabía que yo también había presenciado la traición de mi novia. El doble golpe de una experiencia cercana a la muerte y ver cómo mi relación se desmoronaba, sumado a días de horas extras en un proyecto sin el descanso adecuado, había llevado mi cuerpo al límite. El shock repentino fue lo que me hizo desmayarme. Antes de que pudiera decir nada, Isabella irrumpió, frenética y sin aliento. Estaba empapada en sudor, con las mangas de la chaqueta remangadas a toda prisa. Había perdido toda su habitual compostura. En cuanto Isabella me vio, sus ojos se enrojecieron. Chloe me dio la manzana pelada y luego salió discretamente de la habitación, dejándonos espacio para hablar. Pero antes de irse, añadió, estaré justo afuera de la puerta. Grita si necesitas algo. Isabella no le prestó atención. Se sentó junto a la cama e intentó tomarme la mano, pero la aparté. Un destello de dolor cruzó el rostro de Isabella. Luego soltó una risa amarga y comenzó a explicar. Lo siento, Mark, dijo con la voz increíblemente ronca. No lo sabía. No sabía que tú también estabas ahí. No hay nada entre Julie, Mark y yo. Tienes que creerme. Fue extraño. Pensé que cuando viera a Isabella, me sentiría abrumada por el dolor y la emoción, que me derrumbaría y exigiría respuestas. Pensé en preguntarle si había cambiado de opinión, si ya no me quería. Pero ahora, con la mente despejada, viendo a Isabella arrepentirse ante mí, no sentí absolutamente nada. Isabella habló mucho. Me limité a escuchar en silencio, dando mordiscos a la manzana de vez en cuando. Isabella parecía dolida. Mark, ¿puedes decirme algo, por favor? Sé que me equivoqué. ¿Podrías darme una oportunidad? Para cuando terminó, yo ya me había comido la manzana entera. Le dije las primeras palabras desde que entró en la habitación, necesito descansar. ¿Podrías irte, por favor? Vi cómo el cuerpo de Isabella se tensaba visiblemente. Me miró a los ojos con incredulidad. Su expresión era casi cómica. ¿Qué le había hecho para ofenderla? Isabella no encontraba rastro de amor en mis ojos. Parecía incapaz de aceptar mi cambio. Me apretó la mano con fuerza y me suplicó en voz baja. Mark, sé que me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad para compensártelo. En el ascensor, Isabella cerró los ojos con dolor, y cuando los abrió de nuevo, los tenía inyectados en sangre. En el ascensor, solo dije eso porque temía que le pasara algo grave a Julian. Nuestras familias son amigas desde hace mucho tiempo, y era una situación de vida o muerte. Solo intentaba tranquilizarlo. Oírla mencionar el ascensor aún me producía una punzada de tristeza. Enfrentar la traición de la persona que más amas mientras te encuentras en las garras de una experiencia cercana a la muerte. No quería recordarlo, pero los recuerdos inundaban mi mente, recordándomelo una y otra vez. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro sin querer. Isabella las secó con delicadeza, con un tacto cuidadoso y vacilante. Luego se arrodilló y se abofeteó con fuerza 2 veces. Mark, sé que te rompí el corazón esta vez. Haré lo que sea necesario para compensar el dolor que te causé. Solo te ruego que me des otra oportunidad. De verdad te amo. Por favor, no me condenes a muerte, Mark. Te lo ruego. Me miró con desesperación. Podemos casarnos en cuanto te mejores. Construiremos un hogar pequeño juntos, solo tú y yo, nadie más. Isabella me miró con esperanza en los ojos. Pero al oír la palabra matrimonio, un fuego indescriptible se encendió en mi interior. Le di una bofetada. Señalando la puerta, le dije, fuera. No entendía cómo Isabella todavía tenía la osadía de mencionarme el matrimonio. Pero parecía ignorar mi respuesta tajante. Se puso de pie y forzó una sonrisa, aunque parecía peor que llorar.
Mark, sé que estás enfadado conmigo ahora mismo y que no quieres verme. Pero no dejes que eso afecte a tu salud. Primero iré a casa y te prepararé ropa limpia. Descansa un poco más. Te traeré la cena más tarde. Dicho esto, Isabelle se dio la vuelta y salió de la habitación, con una figura que parecía huir presa del pánico. Tras la marcha de Isabelle, Chloe volvió a entrar. No preguntó qué había pasado entre nosotras. Me preguntó con toda naturalidad qué quería comer, comentándome que ya había coordinado con la cocinera de su familia para que preparara una comida reconfortante y una sopa nutritiva. Le agradecí mucho a Chloe su amabilidad. Al fin y al cabo, ni siquiera sabía cómo empezar a explicar lo que había pasado con Isabelle. Pero una cosa era segura, había terminado con ella. Acabo de llamar a nuestro antiguo profesor y le he dicho que tengo un viaje de negocios urgente, así que no podremos visitarlo a él y a su esposa esta noche, dijo Chloe. Sus palabras me recordaron que, en principio, íbamos a visitar a nuestro profesor después de mi reunión de negocios. Casualmente, Chloe era la clienta de mi último proyecto. Cuando supe que se trataba de una colaboración con su empresa de tecnología energética, me ofrecí a liderarlo. Cuando Chloe se enteró de que yo estaba al mando, ella, la directora general, insistió en participar en las negociaciones. Habíamos acordado una fecha y un lugar para hoy para ultimar los detalles del contrato, pero no me presenté y mi teléfono estaba apagado. Chloe me conoce. Nunca llego tarde. Se enteró de que había salido de la oficina una hora antes de la reunión, lo que significaba que ya debería haber estado allí. Su intuición le decía que algo andaba mal, así que inmediatamente mandó gente a buscarme. Chloe, gracias, dije. Le estaba muy agradecida. Agradecida de que no le hubiera contado a nuestro profesor sobre mi condición. Agradezco que fuera la primera en darse cuenta de que no estaba y corriera a rescatarme. Chloe me acarició el pelo. Si quieres agradecérmelo, puedes recuperarte pronto e invitarme a cenar. Asentí con énfasis. Chloe tenía que volver a la oficina para atender algunos asuntos urgentes. Antes de irse, me dio una consola de videojuegos y una tableta que había conseguido de algún sitio. Si te aburres, juega algún juego o mira alguna serie. Volveré en cuanto termine de trabajar. Quédate donde estás y no te vayas. Llámame a mí o a un médico si necesitas algo. Escuchar a Chloe, con su tono maternal y regañón, me pareció extrañamente gracioso. Chloe, no soy una niña. Si sigues quejándote así, te convertirás en una madre muy pesada. Chloe sonrió dulcemente. En mi corazón, siempre serás esa niña tan dulce. Sentí que me ruborizaba, sus palabras me parecieron un poco extrañas. Al verme esconder la cabeza bajo las sábanas, Chloe suspiró en voz baja. Después de que Chloe se marchara, llegó una visita indeseada. La madre de Isabelle entró en la habitación con un bolso de diseño y tacones altos. La glamurosa socialité desentonaba por completo en la habitación de hospital. La señora Roth recorrió la habitación con la mirada, hasta que finalmente sus ojos se posaron en mi rostro. ¿Así que tú eres el hombre con el que Isabelle ha estado teniendo una aventura? Aunque era una pregunta, su tono era de certeza. En cuanto abrió la boca, supe que, incluso si no hubiera ocurrido lo del ascensor, habría tenido que replantearme mi relación con Isabelle. No tenía sentido ser amable con alguien que me había insultado desde el principio. ¿Quién es usted? Si se ha equivocado de habitación, por favor, váyase. La señora Roth se quedó perpleja. Claramente no esperaba esa actitud de mi parte. Frunció el ceño con disgusto. Justo como pensaba, de alguna familia pueblerina sin modales. La señora Roth se sentó en el sofá, con el desdén reflejado en su rostro. No era de las que se quedaban calladas. Disculpe, señora, pero ¿quién es la maleducada aquí? Una desconocida irrumpió en mi habitación del hospital, ni siquiera se presentó, y tuvo la osadía de decir que los demás no tenían modales. Probablemente era la primera vez que alguien le hablaba así. Golpeó la mesa con la mano, furiosa. Soy la madre de Isabelle Roth, ¿y a quién llamas señora? ¿Acaso parezco una señora cualquiera? ¿De dónde salió esta pueblerina? ¡Qué falta de respeto! ¿Están locos? Ella es la que vino buscando pelea, primero me insultó y luego se pone histérica cuando me defiendo.
De repente, todo me pareció completamente inútil. Señora Roth, si tiene algo que decir, dígalo sin rodeos. Por favor, no se ande con rodeos. Cada palabra que decía parecía tomarla por sorpresa. Probablemente pensaba que, una vez que supiera quién era, sería respetuoso, incluso adulador. Pero mi reacción frustró por completo su plan. Estaba frustrada porque no podía dar su discurso preparado. La ignoré. Como ya había decidido romper con Isabelle, no había necesidad de hacerlo. Para mantener una buena imagen ante su familia, la señora Roth respiró hondo varias veces, recuperando su porte elegante y refinado. Julian me contó lo sucedido hoy. Enarqué una ceja, sin comprender sus intenciones. Esta vez fue directa al grano. No eres lo suficientemente bueno para Isabelle. Nuestra familia jamás permitirá que Isabelle se case contigo. Ella y Julian son los únicos compatibles, provenientes de familias de igual posición. Sé que un chico de una familia pueblerina como la tuya no querría dejar escapar a una heredera como Isabelle. Llevas 5 años con ella, ¿verdad? Dinos cuánto quieres. No escatimaremos esfuerzos para satisfacer tus demandas. Pero si insistes en ascender socialmente y te niegas a soltarla, creo que te arrepentirás. Ante eso, me reí. Me reí a carcajadas. La señora Roth no entendía de qué me reía. Antes de que pudiera preguntar, tomé mi teléfono y borré el vídeo con mis últimas palabras que había grabado para mis padres. Luego llamé a mi papá y puse el altavoz. La voz dulce y cariñosa de mi papá me llenó el corazón. Hijo, ¿echas de menos a tu viejo? Al oír su voz, de repente me dieron ganas de llorar. Contuve las lágrimas, intentando que mi voz no se detuviera. Papá, te echo de menos. Muchísimo. Cuando me quedé atrapada en el ascensor, no me atreví a llamar a mis padres. No quería que se preocuparan por mí desde miles de kilómetros de distancia, sin poder hacer nada. Tenía miedo de ponerlos ansiosos, tensos y asustados. Gracias a Dios. Hijo mío, si extrañas a mamá y a papá, ven a casa y pasa un tiempo con nosotros. Sabes que siempre te esperamos. Me sequé una lágrima y asentí, diciendo que volvería. Entonces le pregunté, papá, si me casara, ¿qué tipo de persona debería buscar? Desde que mi padre supo quién era Isabelle, nunca había sido optimista sobre nuestra relación. Pero nunca dijo nada, dejándome seguir mi propio camino. Pase lo que pase, él y mi madre siempre estuvieron ahí, apoyándome en silencio. Al oír mi pregunta ahora, probablemente asumió que Isabelle y yo habíamos roto. Le preocupaba que me casara con cualquiera para aliviar la presión. Mi padre me habló con seriedad, Mark, el matrimonio es algo muy importante. Es una de las decisiones más importantes que tomarás en tu vida. Espero que tu pareja sea alguien que te guste, alguien a quien ames, no solo alguien con quien te cases por casarte. Lo único que siempre he querido es que seas feliz, Mark. Si casarte no te hace feliz, entonces está perfectamente bien no casarte. Después de colgar, apreté el teléfono con fuerza. Tenía muchas ganas de volver a casa y abrazar a mi padre en ese mismo instante. Me sequé las lágrimas y miré a la señora Roth con expresión firme. Estaba confundida, incapaz de comprender lo que hacía. Simplemente le dije con frialdad, Isabelle no es la única que tiene madre. Tengo un padre. Señora Roth, seguro que ha oído hablar de mi padre. Lo único que quiere es que yo sea feliz. Y te lo digo ya, Isabelle no es alguien que pueda hacerme feliz, así que tú sí puedes. Deja de malgastar tus energías conmigo. Incluso nosotros, la gente de pueblo, tenemos nuestros principios. No nos interesa ascender socialmente, y menos aún en una familia tan arrogante como la suya. No podemos permitirnos ofenderle, pero sin duda podemos mantenernos alejados. Ahora, ¿podría marcharse, por favor? La señora Roth estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Era la primera vez que alguien la señalaba con el dedo y la llamaba arrogante, incluso que menospreciaba a la familia Roth. Pulsé el botón de llamada junto a la cama y una enfermera acompañó a la señora Roth a la salida, interrumpiendo las palabras irritantes que estaban a punto de salir de su boca. Esa noche, cuando llegó Chloe, insistí en que me dieran el alta. No pudo convencerme de lo contrario, así que me ayudó a empacar y me llevó a casa de mi mejor amiga.
No había razón para volver a la casa que compartía con Isabelle. Acabábamos de irnos cuando llegó Isabelle. Pero cuando entró con un termo en la mano y vio a una enfermera ordenando la cama vacía, se quedó atónita. Enseguida sacó el móvil para llamarme. Rechacé sus llamadas varias veces, así que empezó a mandarme mensajes. Mark, ¿dónde estás? Te preparé una sopa de pollo. Sé que sigues enfadado conmigo, pero no estás bien como para andar por ahí. Por favor, vuelve. Entonces, pensando que quizá me había ido a casa, volvió corriendo. Abajo, vio que la luz cálida de la ventana de nuestro apartamento estaba apagada. A Isabelle se le heló la sangre. El termo que sostenía se le resbaló de la mano y se estrelló contra el suelo. La sopa de pollo que había estado cocinando a fuego lento durante más de 3 horas se derramó por toda la acera, como un amor que jamás podría volver a ser el mismo. Cuando mi mejor amigo Sam regresó de su viaje de negocios, yo ya llevaba varios días quedándome en su casa. Le había comentado brevemente por teléfono que había roto con mi novia. En cuanto regresó, me agarró y me interrogó para que le contara los detalles. Cuando escuchó toda la historia de lo que pasó en el ascensor, se enfureció tanto que quiso ir a buscar a Isabelle y ajustar cuentas allí mismo. ¡Maldita sea! No puedo creer que haya estado tan ciega. De verdad dije que era buena persona. Estoy furiosa. Y ese sinvergüenza manipulador haciendo semejante payasada para forzar una propuesta de matrimonio. La familia Roth sabía que tenía novio y aún así le buscaron otro. Esa familia entera es basura. Hermano, escúchame. Esa tipa de Isabelle no te merece. Te presentaré a 10, 20 mujeres preciosas, todas 100 veces mejores que ella. Me llevé las manos a la cabeza. Mi amiga a veces era un poco intensa. Gracias, tío, pero la verdad es que ahora mismo no estoy buscando empezar una relación. Sam no aceptó un no por respuesta. Enseguida me arrastró escaleras abajo, insistiendo en que saliera a conocer chicas. Pero Isabelle nos bloqueó el paso en la entrada. En cuanto Sam la vio, se remangó y parecía a punto de pegarme un puñetazo. Lo detuve rápidamente, ganándome varias miradas que gritaban, «Eres un caso perdido». Oye, cálmate. Mírala. Parece que no aguantaría ni un puñetazo tuyo. No le demos motivos para que se haga la víctima, ¿de acuerdo? Sam por fin se percató del estado de Isabelle. Tenía la cara pálida como un fantasma. No llevaba maquillaje y parecía demacrada. Se veía tan frágil, como si una ráfaga de viento pudiera derribarla. Mark, ¿podemos hablar, por favor? No quería hablar con ella. Agarré a Sam y me di la vuelta para volver arriba. Pero era como si Isabelle estuviera poseída. Empezó a aparecer allí todos los días. Tenía un aspecto completamente desaliñado, como una víctima usada y abandonada. Por su culpa, Sam y yo empezamos a recibir miradas indiscretas y cuchicheos de los vecinos del edificio. Era increíblemente molesto. En la cafetería, tomé un sorbo de mi café, con la mirada fija en la bulliciosa calle. El rostro de Isabelle reflejaba un profundo dolor. ¿De verdad no hay vuelta atrás? ¿5 años, Mark? ¿5 años de nuestras vidas para tirarlo todo por la borda? Su voz se quebró al hablar. Me pareció ridículo. Pero en 5 años, nunca planeaste casarte conmigo, ¿verdad, Isabelle? Así que si recuerdas que han pasado 5 años. Isabelle negó con la cabeza. No es eso, Mark. Estaba intentando convencer a mi familia. Es que tus padres nunca cedieron, ¿verdad? Terminé su frase por ella. ¿No es mejor así para todos? Ahora no tienes que estar dividida entre 2 mundos. Sepárense en buenos términos, Isabelle. Pero Isabelle cayó de rodillas frente a mí, agarrándome la mano. No, Mark. No quiero esto. Por favor, no me condenen a muerte. Denme una última oportunidad. Sé que me equivoqué. Era la primera vez que veía llorar a Isabelle. Todo este tiempo sin ti, he sentido un gran vacío en el corazón. Si tengo que vivir el resto de mi vida sin ti, Mark, ni siquiera puedo imaginarlo. Casémonos ya. Da igual si no lo aprueban. No necesito a la familia Roth, Mark.
No me dejes. Los ojos de Isabelle estaban inyectados en sangre mientras me miraba suplicante. Me quedé mirando ese rostro, el rostro que había amado durante 5 años, mientras lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas. No había vuelta atrás. De verdad que no había vuelta atrás. Isabelle me conocía. En el fondo, ella también sabía que el destino de nuestra relación quedó sellado en el momento en que me vio fuera del ascensor. Isabelle dejó escapar un sollozo suave y doloroso. No le importaron las miradas de los demás en la cafetería. Si no lograba recuperarme ahora, se arrepentiría el resto de su vida. Me abrazó con fuerza, como si intentara fundirme con su cuerpo para que no pudiera escapar. Cerré los ojos, permitiéndome sentir su abrazo por última vez. Cuando Isabelle sintió que dejaba de forcejear, que ya no la rechazaba, pensó que me había rendido. Justo cuando estaba a punto de suspirar aliviada, oyó las palabras que la hicieron retroceder al infierno. Isabelle, en el ascensor, cuando Julian te preguntó si te casarías con él al salir, ¿esa llamada que te hice? Esa era tu última oportunidad. No contestaste. Isabelle sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su mente revivió la imagen de Julian llorando y pidiéndole que se casara con él si sobrevivía. Justo en ese momento recibí mi llamada. ¿Por qué no había contestado? Se quedó en blanco. Sí, ¿por qué no había contestado? Mucho después de que me fuera, Isabelle permaneció paralizada en la misma posición. No dejaba de pensar, ¿por qué ignoraba mis llamadas una y otra vez? Pero por mucho que lo pensara, no encontraba ninguna razón. Me tomé 2 semanas de vacaciones. Entre mis días libres y las horas extras acumuladas, aún me sobraron días. Volví a mi ciudad natal, y bajo el cuidado de mis padres, volví a ser aquel niño despreocupado. Mis padres siempre han sido mi orgullo. Mi padre es el decano de estudiantes del instituto local y mi madre es médica en el hospital del condado. Han dedicado su vida a la educación de los alumnos y a la curación de los enfermos. Para mí, son figuras legendarias. Quizás para los ricos, solo somos una familia de pueblo. ¿Y qué? No robamos ni engañamos. Lograr tus sueños con esfuerzo propio es algo noble. Mis padres no preguntaron por Isabelle ni me presionaron sobre lo que debía hacer a mi edad. Durante mi tiempo en casa, le llevaba el almuerzo a mi madre todos los días. Por las noches, preparaba la cena y esperaba a que mis padres llegaran a casa para cenar juntos. Deseaba ser un niño mimado por mi madre y por mi padre para siempre. Pero la realidad siempre me recordaba que era hora de volver a la rutina. Chloe era esa realidad. Cuando Chloe llegó a mi edificio, me quedé de piedra. Pensé que bromeaba cuando dijo que quería visitar a mis padres, pero vino de verdad. Al verla sacar suplementos nutricionales, cigarrillos y licor del maletero, no supe cómo reaccionar. En la mesa, mi madre no paraba de servirle comida a Chloe con un entusiasmo desbordante. No fue hasta que estuve de vuelta en el coche de Chloe, camino a la ciudad, que la fulminé con la mirada. Chloe, no tengo que volver al trabajo hasta pasado mañana. Lo que quería decir era que no quería volver tan pronto. Chloe mantuvo una mano en el volante y con la otra me despeinó. ¡Qué insensible eres! Llevamos 2 semanas sin vernos, ¿y no me echas de menos? Porque yo te he echado muchísimo de menos, Mark. Las palabras de Chloe tenían una magia embriagadora que me aceleró el corazón. No es que no entendiera sus sentimientos hacia mí. Es solo que... Chloe pareció percibir mi incomodidad y volvió a hablar. Mark, no te sientas presionado. He esperado tantos años. Un poco más no hará la diferencia. Solo quiero que seas feliz, Mark. Basta de tristeza, ¿de acuerdo? Un año después, Sam se enteró de un chisme de vete tú a saber dónde y me lo susurró, regodeándose. Oí que Isabel se vio obligada a casarse con Julian, pero que se pelean constantemente. Una pequeña pelea cada día, una tremenda cada 3 días. Discutían constantemente, ya fuera en casa o en la oficina, lo que le causaba a la familia Roth un verdadero dolor de cabeza. Hace unos días, la cosa llegó a las manos. Julian le arrojó un cenicero a Isabel, rozándole la frente. Su madre, furiosa, se abalanzó sobre ella y abofeteó a Julian. Julian, siendo el niño mimado que era, nunca había recibido un trato así y empezó a pelearse con su suegra.
Isabel se quedó allí, observándolos pelear con expresión impasible. Uno era un marido al que no amaba, la otra, la madre que la obligó a casarse con él. Isabel jamás imaginó que su vida terminaría tan mal. Mark, te extraño muchísimo. Isabel salió de la casa, que parecía una zona de guerra. Condujo sin rumbo fijo y, sin darse cuenta, ya estaba de vuelta en mi edificio. Isabel se sentó en su coche, fumando sin parar. Después de lo que pareció una eternidad, cayó la noche y yo aún no había llegado a casa. Quizás estaba trabajando hasta tarde. Justo cuando se preguntaba si me estaba cuidando, me vio caminar hacia el edificio. Un destello de alegría iluminó el corazón de Isabel. Estaba a punto de abrir la puerta del coche, pero entonces vio la esbelta figura detrás de mí. Yo caminaba delante, diciendo algo, y la mujer que venía detrás me sonreía con ternura. El ambiente entre nosotros era relajado y armonioso. Era ese tipo de momento hermoso que solía compartir conmigo a cada instante. Pero ahora, me observaba mientras la mujer me acomodaba el cuello de la camisa, y con naturalidad, me quitaba el bolso de la mano. Entraron juntos y no volvieron a salir. El significado era obvio. Isabel se quedó abajo hasta medianoche, negándose a salir. Julian la llamaba constantemente, pero ella no contestaba. Finalmente, llamó el mayordomo de la familia. Su madre se había desmayado de la rabia y la habían llevado al hospital. Solo entonces Isabel se marchó en coche. Pero cuando llegó al hospital, su madre ya estaba despierta. Estaba destrozando la habitación histéricamente, repitiendo, «¡Qué vergüenza para la familia! ¡Qué vergüenza!». Isabel se quedó paralizada en la puerta, murmurando junto a ella. Sí, no se suponía que fuera así, ¿verdad?